Se registró un enfrentamiento en los límites de Tonanitla y Tecámac en el Estado de México. Fernando Cruz, nos tienes todos los detalles. Fer, buenas noches. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, te saludo desde los límites del municipio de Tecámac. Desde los límites del municipio de Tecámac y el municipio de Tonanitla, aquí en el Estado de México. Y es que ya lo mencionabas, hace unos momentos se registró precisamente un enfrentamiento, ya lo estamos viendo en las imágenes completamente en vivo, pues son policías precisamente de la Guardia Civil del municipio de Tecámac quienes están pues custodiando precisamente estos límites. Del otro lado pues podemos ver a habitantes del municipio de Tonanitla. Y precisamente, ¿qué fue lo que detonó este enfrentamiento hace unos momentos? Pues bueno, de acuerdo con los primeros reportes que nos hacen llegar, pues la senadora de la República, Mariela Gutiérrez Escalante, circulaba precisamente por esta avenida, iba precisamente para su domicilio, sin embargo se percató que policías del municipio de Tonanitla estaban en territorio de Tecámac, que estaban auxiliando a un automovilista. Se bajó precisamente para informarles que era precisamente elementos de la Guardia Civil los encargados de auxiliar a este automovilista. Sin embargo, pues bueno, arremetieron en contra de la senadora, quienes pidieron apoyo. Llegaron precisamente los elementos de la Guardia Civil del municipio de Tecámac y pues bueno, fueron recibidos por piedras, palos precisamente de algunos habitantes de Tonanitla, quienes se sumaron a esas grescas. También estuvo involucrado el presidente municipal de Tonanitla, el señor Mauro, llegó también hasta este punto y bueno, lo que nos informan es que también precisamente agredió a los elementos de la Guardia Civil, incluso también a la senadora. Ya al parecer está un poco más calmada esta situación, sin embargo, pues bueno, por algunos momentos se reaviva precisamente esa llama del enfrentamiento entre ambos municipios. Policías han llegado, precisamente lo están viendo en sus imágenes, elementos de la Guardia Nacional van llegando apenas hasta estos límites precisamente para pues poner el orden. Así las cosas, Cebrizo, Mocaos Vial completamente cerrados, están habilitando solamente un carril de esta importante arteria vial, pero así las cosas en estos municipios mexicanos. Fer, muchísimas gracias, seguimos en contacto. Cualquier información, aquí estamos pendientes para informar a la audiencia. Gracias, Fer. Quedamos pendientes, buenas noches. Buenas noches. Y sobre la reforma al Poder Judicial, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados debate 3 leyes reglamentarias: ley orgánica del Poder Judicial, la ley de carrera judicial y reformas a la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Estas fueron aprobadas por el Senado el pasado jueves y transforman el Consejo de la Judicatura Federal en un órgano de administración judicial con estructura, composición y atribuciones. Las minutas serán discutidas por el Pleno en la sesión de mañana martes. Y se llevó a cabo el último informe de labores de las 2 salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacó la preocupación por lo que pueda provocar la reforma judicial federal en la impartición de justicia. En sedes distintas, ministros de la Corte rindieron los que fueron sus últimos informes de labores, porque 7 de ellos presentaron ya su renuncia para no participar en una polémica elección de miles de jueces el próximo año. Uno de ellos fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la primera sala, quien advirtió que los cambios de la reforma judicial le saldrán caros a la sociedad. Unos señalan que será un avance en su fortalecimiento, y aunque no niego la necesidad de ajustar y mejorar lo que tenemos, preocupa profundamente que estos cambios destruyan los muchos aspectos positivos sobre los que se ha construido nuestra labor. Que a pesar de los injustos insultos y frecuentes descalificaciones, para nosotros siempre ha sido, es y seguirá siendo motivo de orgullo y un gran honor formar parte del Poder Judicial de la Federación. Otro fue Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala, quien destacó que la democracia mexicana ha elegido con la reforma judicial una ruta accidentada e incierta, y lamentó que las 2 salas de la Corte vayan a desaparecer. Deseo sinceramente que esto que viene no termine siendo simplemente un recuerdo de todo lo perdido. Pardo Rebolledo fue despedido con aplausos, pero Pérez Dayán fue aplaudido con reticencia por muchos de los presentes tras ser criticado por su voto del pasado 5 de noviembre contra un proyecto que anulaba parte de la reforma judicial. Quien también rindió su primer informe, pero no se irá de la Corte, fue Lenia Batres,
desde el Museo de la Ciudad de México, aceptó haberse dedicado a hacer activismo por la reforma judicial y acusó al máximo tribunal de desviar 30,000 millones de pesos en sobresueldos en los últimos 14 años. Es más, a quienes me han acusado de hacer activismo con la reforma judicial, de eso me han acusado, les respondo, sí, he difundido donde he podido difundir el diagnóstico de extralimitaciones en que se ha excedido el Poder Judicial de la Federación, particularmente la Suprema Corte, así como el contenido de la reforma deseable del propio Poder Judicial. Este martes, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, rendirá también su último informe. Para Milenio Noticias, Rubén Mosco. Y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el próximo miércoles y jueves discutirán en el Pleno el presupuesto de egresos 2025 y adelantó que Morena irá por la reasignación de 30,000 millones de pesos a universidades públicas, infraestructura, seguridad, defensa, carretera y campo. Y confirmó la decisión de aplicar recortes al presupuesto del INE, del Poder Judicial Federal y de los órganos autónomos. Ajustar a la baja a órganos electorales, Poder Judicial, órganos autónomos, y a la reasignación fundamentalmente educación, universidades públicas, también infraestructura carretera, caminos artesanales e infraestructura carretera en el país, mantenimiento y campo mexicano. Además de cultura, de reasignar más recursos al INAH y al Instituto Nacional de Bellas Artes. Y el presidente electo Donald Trump criticó que Estados Unidos subsidia a México y Canadá. Sugirió que ambos países deberían convertirse en parte de Estados Unidos de una vez. Bueno, durante una entrevista con NBC News, también se refirió a los aranceles como una de las principales soluciones para la economía estadounidense y para frenar la migración y el narcotráfico. Are you actually going to impose these tariffs, or are they a negotiating tactic? Drugs are pouring in at levels never seen before, 10 times what we had. They're just pouring in. We can't have open borders. And I said to the president of Mexico and to Justin Trudeau, if it doesn't stop, I'm going to put tariffs on your country at about 25%. I think we will. I'm a big believer in tariffs. I think tariffs are the most beautiful word. I think they're beautiful. It's going to make us rich. We're subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. We're subsidizing Mexico for almost $300 billion. We shouldn't be subsidizing. Why are we subsidizing these countries? If we're going to subsidize them, let it become a state. We're subsidizing Mexico, and we're subsidizing Canada, and we're subsidizing many countries all over the world. And all I want to do is I want to have a level, fast, but fair playing field. Y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió a Donald Trump que México es un país soberano y le recordó que Estados Unidos se ha beneficiado mucho de la relación comercial. Además, comentó que ella no va a responderle mediáticamente a Donald Trump. Yo creo que vamos a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. Entiendo que este subsidio del que habla, pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos y que son ya más que las importaciones. La única manera de competir con otras regiones del mundo pues es mantener y fortalecer el tratado comercial, el TEMEC, porque más que vernos como competencia, pues hay que ver como un complemento. El presidente Trump fue quien firmó el TEMEC y Estados Unidos ha tenido muchísimos beneficios del tratado. Entonces, pues ya habrá momento para poder hablar de estos.
Bueno, y otra última hora que involucra nuevamente a autoridades. Esta noche fue atacado a balazos Benito Aguas Atláhuac, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México. Esto sucedió en la región de Zongolica, Veracruz. ¿Es así, Isabel Zamudio? Tú nos tienes todos los detalles de lo que ha ocurrido. Buenas noches. Así es, buenas noches, Elisa. Efectivamente, el diputado federal del Partido Verde Ecologista por el distrito 18 de Zongolica, Benito Aguas Atláhuac, fue víctima de un atentado a balazos. Estos hechos ocurrieron en la comunidad de Tepenacastla, una comunidad que está muy lejana de la cabecera municipal de Zongolica. Su estado de salud es reportado como grave. Sus colaboradores estuvieron solicitando apoyo para poder trasladarlo del hospital de Zongolica, donde se encuentra, a un hospital al Izaba o otro, un centro médico de alta especialidad, por las condiciones en que se encuentra este legislador. La Fiscalía hace unos momentos acaba de confirmar lo sucedido, informó que se inició una carpeta de investigación en relación al reporte de agresión con arma de fuego en el que resultó lesionado este diputado federal. Los hechos ocurrieron en la comunidad que te mencionaba, en Zongolica. Está recibiendo la víctima atención médica en estos momentos. La fiscal, de acuerdo a este comunicado, afirma que no habrá impunidad en este caso. Hasta el momento, pues se desconoce quién o quiénes habrían sido los que atacaron, los que atentaron contra este legislador, y también los motivos que lo habían provocado. Recordarte que ahí en la Sierra de Zongolica, en años anteriores, en administraciones anteriores, han sido asesinadas hasta alcaldesas. Entonces no es la primera vez que ocurre un atentado de este tipo contra autoridades en esa región de las altas montañas. Una región muy conflictiva, muy violenta. Recordabas estos hechos en contra de autoridades locales, ahora este legislador federal. Antes, pues bueno, también recordarás este caso tremendo de la violación de una mujer adulta mayor en la Sierra de Zongolica por parte de militares, todo lo que conllevó, en fin, pero ahora es atacado un hombre que pertenece a la llamada 4T y que además sucede pues a la llegada reciente de la nueva gobernadora Rocío Nale. Estos hechos violentos que continúan en la entidad a pesar de la presencia federal y a pesar también de que se trata de personas cercanas a quienes están gobernando. Así es un legislador que había sido alcalde recientemente y que, bueno, legislador de la 4T, como bien comentabas. Estaremos muy pendientes, Isabel Zamudio. Muchísimas gracias por la información. Muy buenas noches. Buenas noches. Enrique de la Madrid, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Elisa, gracias por la invitación, como siempre, muy buenas noches. Oye, y mientras todo esto ocurre en el país, estamos hablando de la situación que se vive en relación a la violencia, en donde están involucradas autoridades. También estamos informando en estos momentos la aprobación y la discusión de leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, porque precisamente se está buscando que haya una buena impartición de justicia, por lo menos ese es el discurso oficial, y la relación de Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Es decir, todo esto en estos momentos que llevamos al aire, Enrique, y bueno, ¿y tú has decidido qué? Alejarte de la política, cambiar de partido. Informabas con Joaquín López Dóriga que dejas el PRI. Sí, yo creo que eso nada más. O sea, lo que yo quise es anunciar, digamos, mi salida de la militancia del PRI. Ajá. Primero, digo, con un reconocimiento y un agradecimiento, porque yo pues llevo ahí quizá una militancia como de 43 años. 43 años. Bueno, esas son las cuentas que sacaron, lo cual ya habla de mi edad. Sí. Habla de mi edad. Yo agradecido con las oportunidades que tuve, pero también creo que a veces hay que saber cerrar ciclos para poder abrir otros. Sí. Y en ese sentido creo que es eso nada más. Es decir, a ver, termino mi agradecimiento a la militancia, pero mi motivo de seguir buscando, de seguir construyendo el mejor México posible, para mí esa es mi misión. Pero ¿no lo encuentras ahora desde el PRI? ¿Crees que tiene que ser desde otra trinchera? Sí, yo creo que lo que yo he de alguna manera determinado es que tenemos que escuchar a más personas. Hay un mensaje que ya llegó a un grupo importante de mexicanos. Hay que resaltar que el 47% de los mexicanos votamos por una opción distinta, Morena. Es casi la mitad. ¿Pero qué nos hace falta? Pues llegar a más que esa mitad.
Y para eso se necesita escuchar, para eso se necesita también ser escuchado, y muchas veces necesitas hacerlo como desde otro lugar. Yo un poco venía pensando, dije, pues hay veces que hablas y no te oyen, tú te tienes que mover. Hay veces que no oyes, tú te tienes que mover. Y esa es un poco mi sensación, que tiene uno que cambiar de lugar, que cambiar de circunstancia para poder seguir haciendo lo mismo, que es buscar mucho mejor México posible. Yo veo un México y el mundo, pero México, un México polarizado. Así no la vamos a hacer. Así no se resuelven los problemas ni de hambre, ni de pobreza, ni de inseguridad. Necesitamos dialogar. Y a veces sí, tienes que cambiar de lugar para poder provocar ese diálogo. ¿Qué te dijo Alejandro Moreno cuando informaste de esta salida del PRI? Bueno, a ver, para ser honestos, yo no he tenido una conversación con él. Lo busqué un par de veces ese mismo día, no antes, ese mismo día. No tuve suerte de localizarlo. Entonces, yo dejé un oficio en el PRI, le dejé una llamada en su celular, porque lo tenemos, digo, pues obviamente tenemos una conversación, y también vi que una persona cercana le dijera, oye, por ahí tienen un recado, ¿no? ahí te dejaron una carta y un mensaje. Sí, pero bueno, yo creo que eso es lo que yo, así es como lo planeé, dije, yo el día que lo anuncio, el día que también aviso. ¿Sí? ¿Y te respondió? No me ha respondido, pero bueno, pues se da por recibido. Se da por recibido. A ver, yo sé, porque sé, que todos tenemos que seguir un diálogo. Los que estamos, digamos, en partidos distintos al gobierno, con el gobierno mismo, porque esa también es una convicción personal como ciudadano y mexicano. Yo estoy dispuesto a apoyar todas aquellas cosas que el gobierno haga bien, porque no se trata de tener simplemente una oposición a ultranza, pero también pretendo seguir siendo firme con respecto a todas aquellas cosas que se hagan mal y que me parezca que le pueden hacer daño a los mexicanos y en especial a los que menos tengan. ¿Pero desde la oposición? A ver, yo también quiero estar cerca de lo que se vaya construyendo. No sé qué va a resultar, Elisa. Porque... ¿Pero desde la oposición? A ver, segundo piso? Desde la oposición. Eso para que no haya duda, porque luego me llegan ahí algunos, oye, ¿no sabe usted era Morena? Pues salvo que cambiara Morena mucho, ¿verdad? Tendría que cambiar mucho para que seguramente yo cupiera. Entonces, ahorita no quepo ahí. Y más bien, yo creo que una oposición es necesaria para el país. Dos cosas. Una, los mexicanos merecemos más alternativas. Siempre es importante en la vida tener opciones. Y hay que construir una alternativa atractiva que sea capaz. ¿Política? Sí, porque al final del día los partidos políticos son la única vía para acceder al poder. Sí. Pero también creo que el gobierno necesita contrapesos. En la vida necesitas competencia. Si tú estás en un restaurante y nadie más compite en tu colonia, pues te vuelves malón y no le echas un esfuerzo. Entonces también por el bien de México, el gobierno necesita competencia. A ver, entonces sales del PRI después de 43 años. 43 años. ¿Seguirás desde la oposición construyendo a favor de México y desde la oposición partidista? Sí, tratando, porque a ver, el año que entra, recordarle a los mexicanos que por ley, a mi juicio está mal, pero por ley solamente el año que entra, un año después de las elecciones, es que puedes formar un partido político en México. Esas cosas habría que cambiarlas, porque eso ya de entrada es de alguna manera monopólico. O sea, imagínate que dicen, usted nada más puede cada 6 años abrir un restaurante. Sí. Usted puede nada más cada 6 años abrir una escuela, ¿no? Sí. Pues es ridículo. Eso ya te habla de las restricciones que hay. Del monopolio del poder político. Sí. Pero bueno, como así es ahora, pues solamente el año que entra es cuando diferentes opciones van a tratar de ser partido político. A ver, pero entonces, bueno, ya nos estás dando algunas pistas, pero justo te iba a preguntar, si vas desde la oposición, si sales del PRI, vas a seguir siendo oposición, desde una oposición partidista, pues veo como 3 opciones, tal vez. Una, a ver, puede ser lo que conformará Xóchitl Gálvez, que nos lo anunció también aquí. Van a conformar un partido político. 2, Movimiento Ciudadano. O 3, tu propio partido político. No, yo me veo sumándome al esfuerzo y tratando de ayudar a que no haya una dispersión excesiva. Porque pues, de por sí no somos mayoría y si te divides, pues con menos posibilidades. Yo creo que cada quien tiene diferentes fortalezas. Yo conozco algunas personas que son muy buenos para temas de estructura. Pues deberían de estar en la estructura. Sí. Sé que hay gente muy buena, yo me veo más ahí también en los temas, digamos, del mensaje,
de las ideas, de las propuestas, pues también tendrá que estar ahí. Entonces yo creo que yo lo que tengo interés es que podamos construir una muy buena opción para México, ¿sí? Una opción que compita. Y también el tono me importa, sí, el tono me importa, sí, porque yo a veces todavía algunos los veo como muy, pues muy confrontacionales y muy de denuncia. Yo digo, pues ¿qué no vieron que ese modito no nos funcionó? ¿Qué no vieron que tendríamos que buscar algo que realmente responda a los problemas de la gente? Yo he aprendido, Elisa, que tú no haces un programa de gobierno a partir de las encuestas. Te das cuenta que te quedas lejos de lo que la gente quería y pedía. Sí, la popularidad no siempre es sinónimo de buen gobierno, es más, muchas veces no lo es. Lo hemos visto en muchos gobiernos extranjeros, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y muchos gobiernos autócratas, por cierto, o de dictaduras, tienen una gran popularidad y un gran arrastre y una base y sin embargo, social. puedes no ser, también hay que reconocer, puedes no ser un buen gobierno y tener mucha popularidad. Así es. Y ganar elecciones. A ver, muchas personas del Partido Revolucionario Institucional salieron, aquí dimos seguimiento desde hace ya varios años, la confrontación que tenían con la dirigencia actual, después la reelección de la dirigencia y cómo estaban a disgusto de que eso sucediera, después pues la fuga de varios y varias, y tu padre fue expresidente de México por el PRI. El padre de Claudia Ruiz Massieu, por ejemplo, fue presidente de México por el PRI. ¿Te sumarás a esa visión naranja? Ella está ahora en Movimiento Ciudadano. No, yo no me veo ahí, o sea, yo lo que digo, ahorita salgo del PRI, ajá, entre otras cosas, para tener, digamos, otra posición a partir de la cual escuchar y poder seguir siendo escuchado. ¿No has decidido en dónde? No he decidido en dónde, pero me interesa ver estos que están creando como nuevas alternativas. O sea, me interesa. Al final del día, todos los que estén en la oposición tendrán que coincidir, tendremos que coincidir, aunque sean partidos políticos diferentes. Yo por eso, entre otras cosas, pues no salgo en pleito, porque pues nos vamos a encontrar, ¿me explicó? O sea, seguimos estando en este mismo mundo, en donde algunas cosas coincidiremos y en otras no. Me interesa lo que están haciendo, digamos, lo que vaya a ocurrir en términos de un ejercicio de algo nuevo, que tampoco sabes si va a salir, ¿verdad? Pues eso, ya vimos que, por ejemplo, ha habido esfuerzos valiosos que al final del día no fructificaron. Así es. Por eso me preocupa que se pulvericen, que se dividan. Sí. Pero lo que quiero dejar muy claro de mi lado, yo creo que es mi primer mensaje, es donde yo estoy, seguiré trabajando por ese mejor México posible, por ese México de oportunidades, por ese México donde pasemos de la polarización al diálogo e idealmente al acuerdo, donde focalicemos nuestra inteligencia en propuestas y soluciones y un México de oportunidades. Vuelvo a insistir, se nos está yendo la relocalización y no crecemos. Se nos están yendo las oportunidades y la vida, las oportunidades no siempre están, no vuelven. Y como país se nos está yendo la oportunidad de ser ese país desarrollado, del cual yo escribí hace ya prácticamente unos 10, 15 años y veo con cierta, pues, tristeza que se nos da esa oportunidad para la mayoría de los mexicanos. También me habías dicho ya hace tiempo que el PRI tenía que hacer una autocrítica muy importante. ¿No la hizo en este proceso electoral? Pues mira, yo como ya soy de... Yo en mi caso, borrón y cuenta nueva, yo ya para atrás no voy a reflexionar. Cuando hice mi pronunciamiento quizás sí quise dejar una reflexión. Yo sí me identifico con ese PRI de las grandes causas, con ese que logró la transición del régimen de los revolucionarios a la transición pacífica del poder, del PRI de la modernización y la industrialización, del PRI de la globalización y la apertura comercial y también del que supo dejar el poder de manera pacífica. Para mí esa historia está concluida. Ese fue y ya después no. Ahora, dices, no voy a ver al pasado, el presente. Me gustaría que reflexionaras en relación a lo que está sucediendo hoy en día. Habrá cosas que te parezcan bien y otras no, del arranque de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto, pues bueno, arrastró todas las iniciativas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y estamos viendo que continúa ahorita en el Congreso la aprobación de las reformas constitucionales, pero ¿qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no te gusta
¿Y qué es lo que más te preocupa? A ver, yo creo que las propuestas las hizo suyas. Entonces, para efectos prácticos, son de ella. Okay. Me parece que la más preocupante, la famosa reforma al Poder Judicial, que desde mi punto de vista no resuelve nada de lo que estaba mal y pues más bien se incorpora un tema de falta de independencia del Poder Judicial. Eso es muy cuestionable porque otra vez, ¿quién invierte en un país que al final del día no te da certeza jurídica? Algunos te dirán, no, mira, sí hay quien invierte. No, sí, también invierten en Afganistán, invierten en Nigeria, invierten en muchos países de alto riesgo, pero no lo que necesitamos para crecer. Esa es una. Me parece, por otro lado, oigo cosas positivas. Oigo gente con la que dialogo que me dicen que este gobierno está más abierto, que escuchan más, que los funcionarios están más atentos. Bueno, pues eso yo creo que es una buena señal. Y por otro lado, pues tenemos retos enormes. Trump todos los días, yo sé que después de una llamada pues se bajó un poco la tensión, pero sabemos que con él así va a ser de complicado durante toda su administración. El tema de la migración, el tema de las drogas. A mí me preocupa que México vaya perdiendo también atractivo desde el punto de vista de competitividad para las empresas americanas. Esa fue la razón de ser del TLC. O sea, las empresas americanas dijeron, sí, nos conviene lo de México porque así somos competitivos. Yo veo que perdemos competitividad con un mal sistema eléctrico, con una infraestructura que está cada vez peor, con mexicanos que no tienen el talento necesario para las habilidades de hoy. No que no seamos talentosos, para los requerimientos de hoy. Entonces los retos son enormes. Y por eso repito, en las cosas que hagan sentido me sigo sumando, pero las que no, me seguiré pronunciando, pero siempre con un ánimo de mejorar, de aportar. ¿Cuándo vas a decidir en dónde te vas a integrar? Pues mira, yo todos los días voy dando pasos. Sí. Y más bien, la vida siempre me ha ido ubicando. Sí. Yo marco un camino, de repente te mueve para otro lado. Entonces, pues yo, si me das oportunidad, los iré platicando. Sí, nos platicas. Pero lo haré como creo que he aprendido a hacerlo, de manera abierta, transparente, así, abierto al público. Eso me ha funcionado mucho últimamente. Y por lo que nos comentas, seguramente será el próximo año. Sí, a principios del próximo. Sí, yo creo que ya se acercan también las fiestas, hay que disfrutar la familia, hay que cerrar este año, que ya se acabe, por favor. Sí. Y hay que entrar el año que entra con mucho ánimo y con muchas ganas de escuchar, ser escuchado y buscar un México de conciliación. Pues seguiremos muy pendientes y esperando que nos indiques, Enrique, y veamos qué sigue para México. ¿Verdad? Creo que será un año importante después de que ha llegado un nuevo gobierno, después de que en Estados Unidos asumirá Donald Trump y que se crearán nuevos partidos o se buscarán crear nuevos partidos políticos aquí en nuestro país. Son años años muy importantes para el futuro nuestro, pero también de la siguiente generación. Son años que determinan el futuro de generaciones. Yo creo que hay que estar muy alertas, pero también muy participativos. Muchísimas gracias, querido Enrique. Gracias a ti, Como Lisa, siempre, y felices fiestas. Gracias, igualmente. Una pausa y volvemos con más información. En Zacatecas se registró otra nueva masacre. Automovilistas reportaron a las autoridades vehículos abandonados y cuerpos tirados sobre la carretera federal 45, en el tramo que conecta a los municipios de Ojo Caliente y Luis Moya. 6 personas fueron asesinadas y 9 detenidas. Tras esta agresión se desplegó un operativo de seguridad en la zona. Y Sinaloa cumple 3 meses de violencia. Fue el pasado 9 de septiembre cuando comenzó la guerra entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Malliza. De acuerdo con cifras oficiales, desde entonces 546 personas han sido asesinadas, un promedio de 182 por mes. Se han presentado 415 denuncias por secuestro, más de 1,000 denuncias por robo de vehículos. En las calles de Culiacán se observan viviendas vandalizadas, negocios cerrados, establecimientos abandonados, personas también desaparecidas. Y hoy en Sinaloa fue localizada una hielera con restos humanos cerca del poblado del Espinal, en el municipio de Lota. Automovilistas reportaron que había una cabeza decapitada y unos brazos en la carretera internacional México 15. Dentro de la hielera se encontraba el resto del cuerpo. La zona fue asegurada por las autoridades. Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la ampliación del programa Sinaloa Late Fuerte, diseñado para brindar apoyo a los comerciantes y restauranteros de Culiacán y Altata, afectados por la violencia. Ahora el programa incorporó a músicos de banda, mariachis y conjuntos norteños de la capital. Por cierto,
El gobernador Rocha Moya se equivocó al mencionar el apellido de Omar García Harfuch, quien coordina la estrategia de seguridad en Sinaloa. Ha mandado a Sinaloa a un mensaje a través del secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, es el maestro Omar García Harfuch. Omar García Harfuch. En Michoacán, una mujer fue asesinada cuando llegaba a su domicilio allá en Morelia. La víctima había salido en su camioneta para llevar a sus hijos a la escuela. Al regresar fue interceptada por un hombre vestido de negro, quien le disparó y huyó del lugar. Los vecinos dieron aviso a las autoridades. Se desconocen los motivos de la agresión. También en Michoacán, el empresario César Trejo fue asesinado en una zona residencial de Morelia. El joven de 34 años era hijo del dueño de varios medios de comunicación en ese mismo municipio y en Uruapan. César fue asesinado de 4 disparos. Y ya fue detenido el cirujano que presuntamente orquestó el feminicidio de Norma Patricia ocurrido en junio pasado. El hombre se escondía en Colombia. Este fin de semana fue capturado en Colombia José Humberto N., el cirujano que presuntamente habría orquestado el asesinato de Norma Patricia tras haberle practicado mal una cirugía estética en 2022. En junio pasado, Norma Patricia fue asesinada a tiros en calles de la alcaldía de Iztapalapa cuando se dirigía al hospital de nutrición en el que trabajaba como enfermera. En 2022, Norma se sometió a una cirugía estética, la cual causó secuelas a su organismo, por lo que en 2023 denunció a José Humberto N. por mala praxis y abuso sexual, tras tocarla de manera indebida antes del procedimiento. Desde aquel momento, la joven de 30 años recibió amenazas e intimidaciones, las cuales culminaron con su feminicidio. José Humberto N. fue capturado por policías federales y la Interpol en el municipio de Florida Blanca, en Santander, Colombia, por los delitos de abuso sexual y lesiones, por lo que se encuentra en trámites administrativos para llevar a cabo su extradición a la Ciudad de México. Por este caso se encuentran vinculados a proceso Marco Antonio N., quien confesó ante las autoridades que le habían pagado 20,000 pesos por perseguir a la joven y dispararle. Además, Anel N. por los delitos de lesiones culposas y responsabilidad profesional, ya que se encontraba el día de la cirugía de Norma. Mientras tanto, la alcaldía movió sus instalaciones hasta la alcaldía de Coajimalpa y sigue en funcionamiento. Además, el nombre de José Humberto N. sigue siendo promocionado como anestesiólogo. Telediario, Michelle Baltazar, Ciudad de México. Y un hombre fue detenido por el ataque armado al centro nocturno de bar ubicado en Villahermosa, Tabasco, ocurrido el pasado 24 de noviembre y que dejó como saldo 6 personas asesinadas y 10 heridas. El gobernador Javier May señaló en sus redes que seguirán actuando con mucha responsabilidad en el manejo de la información para respetar el debido proceso. Indicó que regresarán la paz a Tabasco y que habrá cero impunidad. Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó el llamado que realizó la Arquidiócesis Primada de México para establecer una tregua nacional de paz con motivo de las festividades decembrinas. En un comunicado expresaron que buscan invitar a los grupos criminales a un cese a la violencia armada y la comunicación hostil. Además, señalaron que en un país donde la violencia ha dejado dolorosas cicatrices en las familias y polarización entre los actores sociales, esta propuesta invita a reflexionar y actuar a favor de la reconciliación, el respeto y la dignidad humana. Como hemos informado en Milenio, el régimen de Bashar al-Assad en Siria fue derrocado y los horrores comienzan a ser develados. Fueron liberados miles de niños, ancianos, mujeres y hombres de la prisión de Sednaya, ubicada a las afueras de Damasco. En este terrible lugar fueron localizadas las celdas de tortura. Las condiciones inhumanas se dieron a conocer a través de videos. Se ubicó una sala donde los cuerpos de los prisioneros eran disueltos en ácido. Las autoridades localizaron una pila de cadáveres envueltos en sábanas y en bolsas negras de plástico.
Entre los cuerpos, por cierto, fue reconocido el activista Mazen Hamada, quien desapareció en 2020 tras regresar a Siria. Las mujeres temen salir y ser violadas por los soldados. Las autoridades encontraron cámaras de seguridad que muestran otras celdas con prisioneros vivos. Hay distintos niveles en este lugar. Sin embargo, desconocen cómo acceder a ellas y poder liberarlos. يلا كل على بيتكم البيت كل على البيت صرتوا احرار يلا كل واحد على بيته يلا يلا هيك في مساجين لساتهم جوا ما حدا بيعرف شوف المساجين شوف ليك هيدا عم يتمشى يا حرام في عالم لسه مو درياني شو صاير شايف شايف هالكاميرات برا عند السيارات عند الشباب من زمان اخوان هذا مضبوط هذا من 40 سنه هذا من زمان الاخوان 40 سنه 40 سنه يا حبيب هذا اردني ولا سيح عليهم سيح هيطلع بعدين يلا يا حدا هذا جوا شوف هذول يا شباب اضرب يا الله ليك الولد يا حرام ليك الولد يا حرام انت منين عمي؟ شو بدك اغراضك امانات يا اختي هلا وش امانات؟ انت منين عمي؟ هلا مطلع أجزاء هذا السجن هذه ربما تكون جماعية يتم وضع فيها عدد كبير من السجناء وهنا واضح فإن إهمالا واضحا في موضوع النظافة والصحة وهذه هي الأبواب وإحكام إقفالها بشكل كبير وحتى هذه الطاقة الصغيرة. Bueno, así los horrores en esta prisión y por supuesto las historias que también desde fuera comienzan a contarse después de este régimen en donde Bashar al-Assad pidió asilo y fue concedido por Putin allá en Rusia. En fin, temas que serán expuestos también a nivel internacional y veamos qué sucede en Siria. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este Espacio Noticias. Hasta entonces, buenas noches.